noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por la señal del canal Rural. Y hoy, hoy vamos a analizar algunas cuestiones que creo que son muy interesantes, porque la semana pasada, el día viernes, sábado de la semana pasada, concluyeron el armado de las listas para las PASO, unas PASO muy particulares, porque no va a haber prácticamente confrontación, que es la naturaleza y la esencia de las PASO, ¿no? Discutir entre un mismo sector quién lo va a representar. Bueno, acá poco y nada. Va a haber algunas, en alguna provincia a nivel de legisladores, creo que muy poquito, y en algunos distritos a nivel de lo que es la lista de concejales. Pero en general, lo más importante, lo más significativo, no va a haber, digamos, técnicamente lo que se llama las PASO, sino que va a ser una antesala de lo que después vamos a votar definitivamente en el mes de octubre. Ahí sí, los que resulten ganadores serán diputados, serán senadores, concejales, consejeros escolares. Bueno, pero para analizar todo esto y algunas otras cosas más vinculadas con las temáticas internacionales, que son muy importantes, está con nosotros Jorge Castro. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Encantado y gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, ¿no? Bueno, primera cuestión, vamos a lo nacional. Este análisis que yo he hecho de las PASO, ¿compartís? Yo comparto. Te diría lo siguiente, me parece que desde el punto de vista de la relación entre la situación general del país y este proceso electoral que tiene el país en las elecciones de octubre de este año, precedidas por las PASO, pero los decisivos son las elecciones de octubre de este año. Me parece que los dos elementos que conviene tomar en cuenta son, por un lado, la economía argentina ha vuelto a crecer después de 6 años de estancamiento, 2 de recesión, arrastrada por el crecimiento de la producción agroalimentaria. Lo que esto significa es que, de menos a más, la Argentina ha recuperado el crecimiento económico. Este año la Argentina crece a una tasa anualizada, en este momento, del más del 4% anual. Y la tendencia es creciente. Esto se debe al hecho de que está arrastrada por el crecimiento notable de la producción agroalimentaria, que ha aumentado más de 35% respecto a 2015. Consecuencia de eliminación de retenciones, por ejemplo. Exactamente, la eliminación de retenciones y la unificación del mercado cambiario. Correcto. Que le ha permitido al país tener este año una cosecha de granos de 130 millones de toneladas, que es la cosecha más grande de la historia argentina. Esto en el momento en que la demanda mundial de agroalimentos se duplica en los próximos 20 años y en que el eje de esa demanda está en China. Asia-Pacífico. Asia-Pacífico, convertida en el principal mercado para las exportaciones agroalimentarias argentinas. Esto sin duda fortalece al gobierno de Macri, en el sentido de que el gobierno de Macri jugaba todo su potencial político al hecho de que la Argentina lograra recuperar el crecimiento económico después de los 2 años de recesión último, precedidos por los años de estancamiento económico que comienzan en el último trimestre del año 2011. Esto se ha logrado, esto está en marcha, esto es el proceso de recuperación que avanza. Con estas características que son obvias, este es un proceso de recuperación económica extraordinariamente heterogéneo y por lo tanto dispar. La economía agroalimentaria crece en el momento actual a una tasa de más del 8% anual. Al mismo tiempo se mantiene la situación de recesión, sobre todo en la industria manufacturera. Hay algunos sectores de la producción industrial en donde la recesión se ha profundizado en los últimos 6 meses, como es el caso de los textiles y también de los sectores metalúrgicos. ¿Esto qué incidencia tiene en la problemática de empleo? O sea, ¿es más importante que crezca la industria manufacturera, el tema agroindustrial, en la figura del empleo estamos hablando, ¿no? Mira, lo que esto se manifiesta en el hecho de que ha cesado de caer el incremento del desempleo en la Argentina en los últimos 6 meses del año 2016. Pero la industria de la Argentina, que es la gran creadora de empleo del país, se mantiene en una situación recesiva. La producción agroalimentaria en su conjunto, uniendo toda la cadena agroindustrial,
es responsable de aproximadamente 35% del empleo en la Argentina. Pero la masa de los trabajadores en la Argentina provienen del sector del sector manufacturero y, por cierto, del empleo público. A esto hay que agregarle el hecho de que más de 30% de la fuerza de trabajo de la Argentina está en economía en negro, eso es economía informal. Por lo tanto, esto lo que significa es que en lo que se refiere a los ingresos reales, a los ingresos salariales, sobre todo los provenientes de los sectores del trabajo vinculados a la producción industrial, esta situación de recuperación del crecimiento económico no se sostiene, no se manifiesta. Y esto tiene que ver, sin duda, con las características que tiene este proceso electoral de octubre de este año. Ahora, permitime una interpretación. Esto significaría que en todo lo que es el cordón industrial del Gran Buenos Aires, básicamente, y en el resto de la provincia, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires como la madre de todas las batallas, ¿no? Exactamente. La incidencia de la problemática industrial va a ser más importante que los beneficios del tema agroindustrial. En el conurbano bonaerense no cabe duda. Ajá. En el resto de la provincia de Buenos Aires, al igual de lo que sucede en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba, lo que hay es una situación cercana al boom económico. Ahora, ¿no hay una interrelación relativamente fuerte entre la actividad económica que generan los procesos agrarios con la actividad industrial? No, porque la actividad industrial de la Argentina está vinculada no tanto a lo agroindustrial, maquinaria agrícola, incluso industria automotriz, sino que está vinculada a la masa de la producción industrial de la Argentina, es la producción tradicional orientada hacia el mercado interno, con un muy bajo nivel de productividad. Textiles, calzado, metalúrgico. Y metalúrgico. Entonces, acá esto tiene que ver con este proceso electoral de octubre de este año, y sobre todo con este fenómeno político que ha implicado la reaparición de la expresidenta Cristina Kirchner y lo que esto implica en relación al conurbano bonaerense. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos en unos minutos. Jorge, continuamos. Recién, en el bloque anterior habíamos, digamos, terminado esa parte con un análisis de lo que pasaría con la presencia de Cristina, con la cuestión vinculada con el mejor posicionamiento económico que está generando este gobierno en general. Y yo quisiera que vos me dieras como una interpretación tuya o un análisis tuyo con respecto a lo que podría pasar electoralmente en este sentido. Bueno, el dato, quizá la mediación entre el desarrollo de la economía argentina y este proceso electoral que lleva a las elecciones del próximo octubre, se da por el hecho de que este es un proceso de recuperación de tipo muy dispar, encabezado por la producción agroalimentaria, que está creciendo de una manera verdaderamente notable, mientras que al mismo tiempo el sector industrial, sobre todo el del conurbano bonaerense, mantiene su situación de recesión e incluso la ha agravado en algunos sectores. En este sentido, hay que advertir, me parece a mí, que el acto de la presidenta Cristina Kirchner ha tenido la notable inteligencia política de colocarse afuera de la discusión, en el sentido de que, a diferencia de otros actos de la expresidente, no estuvo centrada ella como el eje del llamado electoral o del discurso del acto que se realizó en Lomas de Zamora, sino que tuvo la inteligencia política de convocar a quienes han sido los grandes perjudicados de este proceso de transformación que experimenta la Argentina actual y que tiene como epicentro el conurbano bonaerense en 6 partidos del Gran Buenos Aires, la zona sur y la zona oeste, donde está concentrado el 40% de los pobres de la Argentina. Ahora, fíjate, ella ha mostrado inteligencia en ese sentido, inclusive ha mostrado inteligencia en lo que ha sido el armado de la lista con gente, en su inmensa mayoría, salvo algunas excepciones, que no han tenido grande participación en su gobierno.
y sobre todo en el ámbito legislativo. Exactamente. Pero está ella, ese es el concepto mío, digo, está ella, y ella por sí sola, digamos, genera, digamos, la identificación con un gobierno anterior. Es así, pero esta identificación con un gobierno anterior tiene un significado ambiguo o diferente respecto al sector social y económico al que se refiere esa identificación con el sector, con el gobierno anterior. En el sentido de que el gobierno anterior, el de Cristina Kirchner y el de Néstor Kirchner, ha tenido un enorme respaldo, precisamente porque elevó los niveles de consumo en los sectores más excluidos de la sociedad argentina, especialmente el cinturón de la pobreza del sur y el oeste del conurbano bonaerense. Por eso es que Cristina tiene hoy 30% de apoyo en la opinión, en intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Y en el partido de La Matanza la intención de voto de Cristina Kirchner es más del 40%. Ahora, si bien esto puede ser cierto en esos sectores, y yo creo que es así, también es cierto que existe lo que se denomina una mayoría silenciosa, constituida por las clases, los sectores medios poblacionales, que es muy importante, y en esos sectores medios poblacionales y en esa mayoría silenciosa es como que la figura de Cristina se diluye, se la ataca, y aparte ahí aparece, digamos, la temática también de que en los sectores bajos va a haber otras dos alternativas, que es Randazzo y Massa, como contrafigura del gobierno. Exactamente, son otras dos alternativas surgidas del propio peronismo, de modo que este proceso electoral lleva a tres candidaturas peronistas, la de Cristina Kirchner, la de Sergio Massa y la de Florencio Randazzo. Pues, ¿qué va a pasar ahí? Esto así en divide la clientela, digamos. En términos electorales, y teniendo en cuenta que la tendencia es a la polarización entre el gobierno de Mauricio Macri, por un lado, a través de la mediación de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y Cristina Kirchner, la tendencia es que esta fragmentación del voto peronista tienda a una diferencia a favor del gobierno de Mauricio Macri, gobernadora Vidal, en las próximas elecciones de octubre de este año. O sea, vos, digamos, me estás diciendo de que es posible que haya una buena elección por parte del gobierno en la provincia de Buenos Aires y una dispersión de votos vinculados con el peronismo o con aquellos sectores que no están con el gobierno. Una dispersión de votos alrededor del voto ampliamente mayoritario que va a tener en los sectores populares la candidatura de Cristina Kirchner como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. ¿Pero eso qué significa? ¿Un triunfo de Cristina? No, ¿o sí? El triunfo consiste en vencer, que la candidatura de Cristina venza la candidatura de Cambiemos, esto es, al gobierno de Macri y a la gobernadora Vidal. No consiste en que sea el primer voto de las tres sectores peronistas. Eso no me quedó claro. O sea, vos entendés... Cristina va hacia adelante con respecto a las otras dos tendencias surgidas del peronismo. O sea, que ella puede quedar claramente identificada como la oposición clara a un gobierno que puede resultar triunfante o medianamente triunfante en las elecciones. Así es, así es. Pero claramente lo que aparece es que... Ganándole a Randazzo y a Massa. Pero eso largamente, sobre todo porque ella ha establecido una extraordinaria representatividad en el sector del Gran Buenos Aires conurbano bonaerense, en los sectores donde está encarnada la pobreza del país, más de 40% del total. Che, y para este canal va a todo el país, ¿no? ¿Y cómo imaginás el resto del país? En cuanto al gobierno por un lado, fuerzas del peronismo divididas por el otro. No va a haber diferencias fundamentales en lo que se refiere a la representación en el Congreso argentino, especialmente en el Senado. Puede haber algunas diferencias, pero la diferencia en la estructura del Senado argentino y de la Cámara de Diputados se mantiene en sus grandes líneas. Esto significa que el gobierno de Macri, para gobernar a partir de octubre de 2018, si logra imponerse a Cristina Kirchner y a este voto peronista fragmentado, va a tener que consolidar lo que ya ha ocurrido a partir de diciembre del 2015. Esto es, un acuerdo con los gobernadores justicialistas y con el bloque mayoritario del Frente para la Victoria del Congreso argentino, del Senado argentino, que lidera el senador Miguel Ángel Pichetto. O sea, estamos dentro del mundo de los acuerdos. Necesariamente.
sobre todo porque lo que falta a partir de octubre de este año son las medidas fundamentales de reforma de la estructura económica de parte del gobierno de Macri, ante todo el nuevo régimen impositivo. Es imposible que el gobierno de Macri logre realizar estas reformas fundamentales que están pendientes para que se torne sustentable la recuperación del crecimiento económico del país, sin un acuerdo del gobierno de Macri con los gobernadores justicialistas, encabezados en este momento por el gobernador Schiaretti de Córdoba, más el bloque del Frente para la Victoria en el Senado argentino que lidera Miguel Ángel Pichetto. Vamos a hacer el último corte, en este próximo bloque y seguimos. Jorge, en este último bloque no puedo dejar de aprovecharte para hacer un análisis de política internacional. Vos recién hiciste una mención al Asia-Pacífico, hiciste una mención concretamente al tema China. Aquí en esta mesa, hace 2 semanas atrás, estuvo sentado el Vasco Mendiguren. Y vos sabés que él tiene una posición seguramente distinta a la tuya, ¿no? Vinculado con el temor que hay con relación a China, ¿no? Y bueno, pero yo decía, nosotros tenemos ventajas, somos los dueños de los alimentos, será cuestión de hacer un buen negocio con ellos, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero yo te diría lo siguiente con respecto a China. El dato central de la situación política y económica internacional en el momento actual consiste en que China y Estados Unidos, Donald Trump y Xi Jinping, han llegado a un acuerdo completo en materia de comercio e inversiones en la reciente reunión que tuvieron el 6 y 7 de abril de este año en Palm Beach, Florida. Lo que esto significa es que las dos superpotencias de la época, China y Estados Unidos, se han puesto de acuerdo sobre lo esencial y por lo tanto ha surgido un nuevo centro de poder mundial, que es el acuerdo entre Estados Unidos y China, que modifica la relación de fuerzas en el sistema mundial y establece una dirección definida en los acontecimientos internacionales de los próximos 10-20 años. Este nuevo acuerdo, este acuerdo de fondo entre Estados Unidos y China, que ya está en marcha, que ya se ha realizado, no es que pueda ocurrir, ya ha ocurrido, se ha puesto de manifiesto en el hecho de que los dos países, China y Estados Unidos, están actuando en conjunto para encontrar una solución a la crisis coreana. Esto es, para establecer una negociación directa entre Estados Unidos y el régimen norcoreano para transformar el armisticio de 1953 en un acuerdo de paz con el reconocimiento diplomático de los Estados Unidos del régimen de Corea del Norte. Pero permitime volver a lo que yo decía, ¿no? Hay 3 países en el mundo que tienen superávit alimentario. Uno es Brasil, el otro es Estados Unidos y el tercero somos nosotros. Absolutamente. Pero de los 3, el que más tiene, y con estas mejoras que se están teniendo, somos nosotros. Exactamente. Por población, por un montón de circunstancias. ¿Podemos aprovechar eso? Lo estamos aprovechando. Este es el punto de partida de la comprensión de la ubicación de la Argentina en el mundo en el momento actual. La Argentina, junto con Brasil y los Estados Unidos, tienen una relación de privilegio estratégico en relación a la República Popular China, por el hecho de que son los principales proveedores de los granos para la alimentación animal que necesita China para alimentar a su población y sobre todo para alimentar a la población china en el momento en que está experimentando una gigantesca transición dietaria, el vuelco masivo de su población al consumo de proteínas. Ahí te corto un segundo. Mendiguren me dijo acá, sentado en esta mesa, bueno, pero nosotros tenemos que mandar los cerdos, no los granos. ¿Es posible? El elemento que hay que tomar en cuenta es el siguiente. Brasil y la Argentina. Brasil es el primer exportador mundial de carnes. El primer exportador mundial de carne de cerdos a China es Estados Unidos, el segundo es Brasil. La Argentina ha tenido un inconveniente con respecto a la producción ganadera los últimos 12 años, que por una política equivocada del sistema de poder entonces gobernante, destruyó la producción ganadera de la Argentina. Esto es un inconveniente que hemos tenido en el sentido de que una vez que hemos reaparecido en el sistema mundial, después de 12 años de aislamiento,
Ahora tenemos que volver a colocar en primer plano la producción ganadera de la Argentina, que ha sido destruida en los últimos 12 años. Este no es el caso ni de Brasil, ni por cierto de los Estados Unidos. Por lo tanto, sí se puede exportar carne de cerdo, carne vacuna a China, entre paréntesis. Xi Jinping y Donald Trump ya han acordado y se pone en ejecución a partir del 1 de julio la apertura del mercado chino de carne vacuna para las exportaciones ganaderas norteamericanas. Es un mercado de carne vacuna que asciende a 2.5 billones de dólares. La Argentina todavía no ha participado ni siquiera en forma aproximada. Pero estuvo el presidente, Macri estuvo en China y creo que se llegaron a algunas charlas y acuerdos importantísimos en materia de desarrollo de infraestructura. El total de la inversión china en materia de desarrollo de la infraestructura de la Argentina, transporte, comunicaciones y las dos represas del sur, ascienden a más de 25.000 millones de dólares en el momento actual. El financiamiento chino permite prever la plena existencia de un sistema de transporte ferroviario de cargas, tanto el Belgrano Cargas como el nuevo acuerdo con los chinos para financiar la modernización y puesta a punto del ferrocarril San Martín que lleva de Buenos Aires a Mendoza. Esto significa que el vínculo con China ya tiene para la Argentina un carácter de privilegio estratégico y esto es lo que le permite prever que en este momento se está financiando la parte sustancial del desarrollo de la infraestructura para la producción de agroalimentos de la Argentina. Realmente muy interesante lo que decís. Evidentemente acá en la Argentina existen, digamos, algunas posiciones encontradas, ¿no? Como consecuencia de que hay algunos sectores de los, digamos, los sectores industriales que tienen una reticencia muy grande e imaginan, no sé, la cosita china de poco valor como competidora. Pero creo que estás hablando vos de una cosa muy superior, una cosa distinta, ¿no? Yo creo que lo que conviene en estos casos, ante estas dudas, es mirar las cosas más de cerca. China se ha convertido en la principal fuente de capitales del sistema capitalista del siglo XXI, por encima de Estados Unidos, por encima de Europa. El vínculo con China lo que importa fundamentalmente es recibir inversiones chinas. Esto es lo que la Argentina ya ha logrado. O sea, recibir inversiones más que producto o poder mandarles en función de esas inversiones producto a futuro. Porque en el mundo de la globalización, más importante que el comercio son las inversiones. Llegan las inversiones y entonces de este arribo de inversiones en gran escala de las empresas transnacionales comienza una etapa de aumento fundamental de las exportaciones, sobre todo en el caso de la Argentina, agroalimentaria. Cuando hablamos de Asia-Pacífico, también estamos hablando de otros países de esas. Sí, de otros países, pero el caso de India, el caso de Indonesia. China es una categoría aparte. No, una categoría aparte. Eje de la demanda mundial de agroalimentos es China. ¿Qué significa esto? Que en los próximos 20 años se duplica la demanda mundial de agroalimentos. 64% del incremento corresponde solo a China. A India, que es el segundo, le corresponde el 19%. China es una categoría aparte. Ha dejado de ser una potencia asiática, es una potencia mundial, cuyo vínculo fundamental no es ni con los países latinoamericanos, ni con los países europeos, es con Estados Unidos. De ahí el acuerdo con Xi Jinping, Donald Trump. Muchísimas gracias. Por favor. A todos ustedes los esperamos el viernes que viene.